tiempo el espíritu de aquello que era necesario para la edificación de Jerusalén, así también Él los despierta para la edificación de su cuerpo en este tiempo. Y que el Señor pueda hacerlo en este tiempo con nosotros, hermano. Que no pase de nosotros, pero que Él pueda hacerlo con nosotros y que podamos ser nosotros colaboradores en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermano, esa es mi petición. No sé si tienen alguna petición, hermano, en esta tarde, en esta mañana, perdón. Que la voluntad de Dios sea hecha en los cielos y en la tierra. Amén, gloria a Dios. Esa es mi petición también por mi esposa, por mis hijos, que puedan volver al camino. Amén. El Señor bendiga a los hermanos que están quedados, que puedan ser despertados en su espíritu. Amén, gloria a Dios. Y es su voluntad. Amén. Amén, gloria a Dios. No sé si hay alguna otra petición, hermano. No, vamos a orar. Gracias, Jesús. Hermano Gustavo nos lleva al trono de la gracia. Padre amado, en el nombre Gracias, de Jesús. Señor, Bendito sea tu nos nombre. acercamos a tu presencia. Amén. Reconociendo en este día. Gloria a tu nombre, Señor. De ti, mi amado, sabiendo que todo depende de ti, Señor, que tus bendiciones no añaden tristeza, Señor. Gracias, Nosotros, Jesús. Señor, que tú tienes todo lo que nosotros Bendito sea tu necesitamos nombre, para una vida Señor. plena, mi amado. Alabado Y lo diste sea a tu tu Hijo Señor. precioso para que Sí, podamos Señor. nosotros experimentar esta Oh, gracia, Padre, Señor. bendito sea Esta tu gracia que nos nombre. capacita para seguir adelante. Amén. Te rogamos, mi amado, por cada necesidad, Gloria a tu por todas las nombre. peticiones que hay en los corazones, Señor. Gracias, Por nuestra Jesús. amada iglesia, Señor. Por Amén. este tiempo que nos toca vivir, Señor. Que tú, Gracias, Señor, Jesús. nos des conocimiento y entendimiento de los tiempos que nos tocan, Señor. Amén. Y que tu gracia se manifieste en cada uno Gracias, de nosotros, Jesús. Señor. Para que la plenitud de Cristo sea dada a conocer Amén. en medio de tu iglesia, Señor. Gracias. Te doy gracias en esta mañana, mi Dios. Amén. Por todo lo que vamos a compartir y porque todo lo que compartamos lo hacemos en el nombre de Jesús, Gracias. Señor, para que tu nombre sea glorificado en todo y en Amén. medio de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta reunión preciosa. Gloria a Dios. La ponemos, Señor, en tus manos, Señor, porque Amén. todo depende de ti y tú harás con nosotros, Señor. Gracias. Llévanos, Señor, hacia ti cada día más. Gracias. Amén. Amén, amado. Podemos tomar asiento. Mi esposa tiene una palabra para compartir, y después el hermano Fabio, y después el hermano Gustavo. Amén. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor que pudimos llegar esta mañana. Veía, bueno, no sé si puedo compartir esto, pero veía el Abraham, ¿no? El hombre de fe, ¿no? Y cómo están igual a nosotros, ¿no? El hombre de fe salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Después conoció la ley, por así decirlo, hasta que conoció la gracia y dio al hijo de la promesa, dice, ¿no? Y así en nosotros también, ¿no? Tantas cosas hemos pasado y como decía ahí, tendré yo deleite ahora que soy vieja y mi esposo también que es viejo, sí que tenemos deleite. A pesar de todo lo que transcurrimos todo este tiempo, tenemos deleite en el Señor, ¿no? Le doy gracias al Señor porque Nico decía que podamos ser parte, ¿no? Y Él quiere que seamos parte de su propósito, de lo que Él quiere llevar a cabo. Nos mira a nosotros para que seamos parte, ¿no? Y como siempre decimos, si nos miramos nosotros, ¿qué hay bueno en nosotros? Pero Él nos mira para ser parte de Él, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por todas las cosas que nos están pasando. Que el Señor nos dé la victoria en todo, hermano. Amén. Saludos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Agradecido a Dios por un día más de vida, por la salud de mi familia. Y agradecido por llegar hoy y estar con ustedes. Yo siempre recuerdo, ¿no?, de la hermana, ¿no?, que creía tanto en Jesús, que creía tanto en Jesús, ¿no?, y que estaba enferma como 12, 13, andá a saber cuántos años, ¿no? Y cómo habrá sido, ¿no?, de 4, así, seguro le pisaron todas las manos, seguro le tiraban los pelos, pero llegó a tocar el manto de Dios, ¿no?, por la fe, y el Señor Jesús lo curó, ¿no?, de tantos años de la enfermedad, ¿no?
Siempre llevo eso, ¿no? Y a veces falto a un culto, así, ¿viste? Y a un culto, 2 cultos, ya me duele a mí, ¿viste? No, yo quiero venir y agradecerle a Dios, ¿no? A veces también yo me enfermo y Dios me cura. Me enfermo un día o 2 días, ya voy a trabajar de vuelta. Gracias a Dios, ¿no? Por eso, por la salud, eso, ¿viste? Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque muchos hermanos conocen la palabra, ¿no? Conocen y a veces faltan los cultos, ¿no? A veces nosotros queremos que ellos vengan a explicar la palabra, pero falta. Algunos hermanos prefieren más trabajar, ¿no? Pero Dios, o sea, a veces tenemos que dar tiempo a Dios también, ¿no? No trabajar, traer la plata, querer ganar toda la plata del mundo, pero eso no, parece que no es así, digamos. Hay que venir a agradecer a Dios, porque algunos hermanos se enferman y Dios les sana, les cura. Y porque si Dios no te da salud, no podés trabajar, no podés traer el pan a tu hogar. Entonces hay que ser agradecido a Dios. Y yo a veces veo a algún hermano que sabe la palabra, conoce, pero no viene al culto. Y a veces los hermanos, o sea, yo que no, no sé explicar mucho la palabra, ¿no? Pero me gusta escucharlo, ¿no? Me gusta escucharlo. Bueno, le quería cantar, ¿no? Le invito a abrir un himno. 171. Y que le cantemos todo a Dios, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. A los pies de Jesús Cristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me has provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición. Amén, gloria a Dios. Puedo yo decirle a Cristo mi cuidado y temor, y con él tendré a mi alma gozo, paz y eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay ternura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos que se esforzaron y bendiga, que se vaya bendecido. Amén, amén.
Amén, amados. Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia y la paz sea con todos nosotros. Y con todos los hermanos que también nos están escuchando en este momento, ¿no? Los que no pudieron participar en la reunión esta mañana de frío. Pero bueno, nosotros acá buscando siempre tener el calor del Espíritu. ¿Amén? Meditaban todo lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos compartiendo. Y pensaba realmente, ¿no? en que todo esto, como dice bien la palabra, ¿no? Es todo para nuestra enseñanza, ¿no? Para nuestra experiencia, como hablábamos hoy con el pastor, ¿no es cierto? Si la fe sería solamente un conocimiento, sería como una receta nada más, pero nosotros necesitamos ahora aplicarlo, ¿no es cierto? Y vemos cómo, más allá de que nosotros estemos dispuestos a aplicarlo o no, Dios genera las circunstancias para que nosotros lo apliquemos, como pasó con Abraham, ¿no es cierto? Nosotros vemos que Abraham pasó por la escuela de la fe. Y también nosotros tenemos que pasar por la escuela de la fe con esa enseñanza, ¿no? Vemos cómo fue paso por paso, ¿no? Primero tuvo que abandonar a su familia, saliendo de la tierra, dejando a su parentela, ¿no? Después, dice, por el hambre descendió a Egipto. Después se enfrentó a la necesidad de darle a elegir a Lot cuál es la tierra que él quería. Él dejó de lado, lo dejó al otro, ¿no? Y qué enseñanza que hay también en esto, ¿no es cierto? Y así Abraham fue transcurriendo y pasando por la guerra con los reyes también, ¿no es cierto? Vimos eso. Vimos cómo Abraham tuvo que despojarse y despreciar a ese hijo, que era el primero que Dios le había dado, ¿no? Llegando a la mayor prueba que nosotros vemos ahora, que lo estamos viendo, el tema de que Dios le pide que sacrifique a Isaac, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Dónde estaría la fe de Abraham cuando Dios se lo pidió? Porque dice que inmediatamente él fue y obedeció, ¿no? Pero digo, ¿no? Lo pienso yo así. Abraham era testigo, hermano. Si él siendo viejo, de edad avanzada, y su esposa estéril, Dios fue poderoso, todopoderoso para darle un hijo, ¿cómo Dios no iba a devolvérselo? ¿Cómo Dios no era poderoso para resucitárselo si él tenía que matarlo? Abraham fue directamente a la obediencia, ¿no? Y ahora nosotros tenemos también en esta escuela de la fe muchas circunstancias, hermano, que nos tocan vivir a diario. Y cada uno tenemos una experiencia en particular, porque Dios trata de una manera específica con cada uno de nosotros. No todos pasamos las mismas pruebas, pero todos vamos a ser probados. Nuestra fe necesita ser perfeccionada. Y lo va a ser perfeccionada ¿dónde? En las pruebas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos que examinarnos, nos dice la palabra, todo el tiempo examinarnos, ¿no? ¿Para qué? Para ver si lo que estamos pasando nosotros en algunas circunstancias son pruebas y en otras son tentaciones, ¿no es cierto? Y a veces las tentaciones vienen por causa de la humanidad, pero a veces las pruebas vienen por causa del Señor, que nos quiere fortalecer, que nos quiere hacer avanzar. Dios no nos va a presentar una prueba si Él no sabe que vamos nosotros a estar capacitados para enfrentar esa prueba, y pasamos la prueba, a veces con temor, ¿no es cierto? Pero tenemos que aprender a esto, hermano. Yo en este tiempo estoy viendo esto, ¿no? Si nos examinamos, conociéndonos nosotros y conociendo a Dios, nosotros ¿cómo no vamos a ver si es una prueba o si es una tentación? Entonces ahora nosotros vemos que vienen muchas tentaciones a nuestra vida, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿vio? Nosotros vemos que en las tentaciones sabemos que el enemigo quiere sacar a relucir lo peor de nosotros, ¿no? Pero ahora vemos que en las pruebas Dios quiere, por medio de su Espíritu, mostrar lo mejor que hay en nosotros. Y ahí hay una diferencia, pero importantísima, que nosotros tenemos que aprender a entenderla, ¿no es cierto? Bueno, estoy en una prueba, Dios quiere sacar lo mejor de mí. Estoy siendo tentado, es el enemigo que quiere que yo manifieste lo peor, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas, ¿no? Y meditaba en esta palabra también, 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice, mire qué precioso. Esto compartía ayer la hermana Ramona también, ¿no es cierto? Eso es lo que me daba a entender, ¿no? De que siempre vamos a tener la respuesta de Dios, hermano. Ahora entonces nosotros, ¿dónde nos vamos a sentar, hermano? Porque ahora vemos, ¿no? Vienen las aflicciones, vienen las pruebas, vienen las situaciones, y a veces le pedimos a Dios una explicación. ¿Por qué? ¿No? Yo trato siempre, hermano, de que la palabra no sea solamente un conocimiento de la palabra, sino que nosotros podamos tener el reflejo de la realidad de Dios en nuestra vivencia, en lo que nos pasa. A veces vienen las pruebas y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Y parece que una explicación nos va a llevar a nosotros a un consuelo. Pero la explicación no trae consuelo, hermano. Amén. Nosotros no tenemos necesidad de una explicación.
nosotros tenemos la promesa. Y en la promesa descansamos, hermano, como hizo Abraham, descansar en la promesa de Dios. Van a pasar cosas que no entendemos. ¿Cómo podía ser posible de que Dios le dio un hijo a Abraham y después le pidió que lo mate? Parece una cosa ilógica, pero la realidad es que Dios nos lleva a nosotros a que dejemos de razonar, hermano. Que entendamos realmente que nosotros no necesitamos explicaciones para las cosas que nos pasan, sino que tenemos promesa para que podamos descansar en las promesas. ¿Amén? Eso quería compartir con los hermanos. ¿Amén? Y como decíamos ayer, ¿no es cierto? La diferencia entre Lot y Abraham. ¿Por qué Lot no fue probado? Porque la humanidad de Lot estaba tan a la vista que no necesitaba un horno de prueba para que se dé a conocer lo que había en su corazón. Pero en Abraham sí. Y Dios no le pidió a Abraham sus capacidades, sino que Dios quería lo mejor de Abraham. Amén. Así que cuando seamos probados, entendamos realmente que Dios está buscando dar a conocer y darnos a entender que hay cosas maravillosas. Amén. Descansemos en las promesas, hermano. Amén. Nos va a costar porque la fe parece a veces que es una idea que tenemos que abrazarla y mantenernos en esa idea. La fe es dejarlo a Dios que hable, que abra caminos, ¿no es cierto? Que nos lleve a nosotros a la realidad de esto que Él prometió. Amén. Amén, amado. Que el Señor siga bendiciendo. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder vernos ahí y poder ver a Dios. Yo miraba lo que el pastor compartía, ¿no? Poder ver a Dios ahí representado por Abraham, ¿no? Ofreciendo a su hijo. Ahora ya dejó de ser el hombre de fe para ocupar el lugar de Dios. Estaba representando a Dios, ofreciendo a su hijo, ¿no? Y a mí lo que me maravilla de ese pasaje es que cómo él le transmitió a su hijo esa seguridad. Porque dice que mientras iban con Isaac preguntó, dice, aquí el cuchillo y aquí la leña, dice, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá, dijo. Qué maravilloso. No sé si nuestra hermana Ramona tiene algo para compartir. Pues por ahí tiene algo para compartir y yo la corto. Amén, hermano. Sí, por la tarde, hermano, perdón. Se me fue el tren. Paz, hermano. Bendiciones. Gracias le damos al Señor por este día maravilloso. Amén. Qué hermoso lo que estamos escuchando. Amén. No, lamentablemente no pude escuchar lo que compartieron los hermanos, pero qué hermoso es saber la seguridad que hay en Dios, ¿no? Amén. Que depende de nosotros en el sentido, como dice, si creyeres en tu corazón, ¿no? Si aquel que se atreve a creer en la obra maravillosa que Jesucristo obró en la cruz del Calvario por nosotros, ¿no? Pensaba, Abraham iba... a mí me quedó eso, ¿no? De la predicación esa, que Abraham iba como quien va a comprar pan a sacrificar a su hijo, porque tenía la promesa del Padre. Y él la había creído cuando ni siquiera había escuchado de él, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Entonces él tenía la seguridad, como decía mi esposo, siendo ya el viejo, Sara una mujer que ya había pasado lejos la edad de las mujeres para tener hijos, sin embargo pudo amamantar. Qué maravilloso, ¿no? Y con ese pensamiento de Dios en su cabeza, Abraham fue a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y eso nos hace ver el amor del Padre, ¿no? Que Él permitió que su hijo fuera a la cruz del Calvario a morir, pero con la seguridad de que iba a ser resucitado, ¿no? Qué maravilloso, hermano, esto. Me gozaba porque digo, no dependía de nada. El enemigo trató de retenerlo. El infierno mismo lo habrá querido abrazar, la muerte, pero el Padre lo levantó. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? No lo entregó y tal vez lo voy a resucitar, no. Lo entregó sabiendo que lo iba a poder resucitar. Amén, amados hermanos. Y eso mismo está para nosotros hoy día. Gloria a Dios. Amén. Que lo podamos experimentar en nuestra vida cada día, no importa qué.
el Señor dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No fue una carga fácil de llevar, ¿no? Dice, si es posible, pasa de mí. Él se había preparado para ese momento. Pero cuando llegó el momento, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Y así nosotros también, ¿no? Nos preparamos toda la vida, nos vamos vistiendo de la armadura de Dios, por medio de su palabra, viene la seguridad a nuestro corazón, de lo que Dios dice en su palabra, pero cuando llega el momento de la prueba, es difícil, no es fácil. Y a veces decimos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, porque el fin, el Señor sabía que era recuperar todo lo que el enemigo le había arrebatado a Dios por medio de la desobediencia del hombre, amén. Y ese fue el fin, dice que él menospreció la vergüenza por el galardón que le había sido puesto delante, y nosotros también, amén, amados hermanos, qué hermoso, me encantó esa parte, la fe de Dios, no lo podía entender al principio, digo, ¿cómo Dios va a tener fe? Pero relacionando, ¿no?, el hecho de Abraham llevando a su hijo a sacrificarlo, y la seguridad de Dios de mandar a su hijo a la cruz, eso me maravilló y digo, y así es, hasta hoy, amén. Dice Pablo oró por los efesios para que ellos pudieran conocer el poder de Dios que había resucitado a Jesucristo de entre los muertos, amén, que actúa poderosamente en nosotros, fíjese. Todo su poder tuvo que usar Dios para resucitar a Jesucristo de entre los muertos, porque el infierno mismo lo quería retener. Y ese mismo poder es el que Dios usa para que la vida de Dios que está dentro nuestro se manifieste a través de estos vasos de barro. Y a veces la prueba es muy dura. Cada uno en su lugar dice, vos no sabés por dónde yo paso. Eso lo digo yo, lo dice la hermana, cada uno de nosotros le decimos al otro. Porque la prueba que viene a mi vida para mí es dura, al otro es fácil. Cada uno en su lugar vence. El Señor estaba ahí en la cruz y dijo, camino a la cruz y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Padre lo fortaleció, amén. Gracias le doy al Señor, hermano. Gloria a Dios. Amén, amado. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos oído. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Y el hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Ellas palabras de vida son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Padre amado, te damos la gracias, mi Señor, con todos mis hermanos que pudimos llegar hoy para escuchar tu himno, tu palabra y tu alabanza tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar hoy, y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera. Padre amado, te pedimos una bendición especial para todos los hermanos que no pudieron llegar. Tócale el corazón, mi Señor, para que pueda venir a alabarte y glorificarte, mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amado. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta mañana. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor. También saludamos al hermano Juan Tiquiboco. Gloria al nombre del Señor que nos está mirando. Y Abraham tomó el lugar de Dios porque en cierta manera él ahora representa al Padre, ¿no? Pero Dios tomó el lugar de Abraham también, porque nunca Abraham podía haber manifestado la fe que manifestó.
si Dios no se hubiera manifestado en él. Sí, Abraham en figura, en tipo, tomó el lugar de Dios, pero literalmente Dios tomó el lugar de Abraham. Porque hay una fe, que es la fe de Dios, ¿no? Que nosotros necesitamos experimentar. Porque no sé si lo vamos a alcanzar, ¿vio? No sé, porque eso no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Que Dios, y bueno, yo creo que lo vamos a alcanzar, porque en alguna manera, en algún momento Dios nos va a tener que resucitar, como resucitó a Isaac y a Jesús, a nuestro amado Señor Jesús. Así que tenemos la esperanza de que sí. Dios suplantó a Abraham en la fe. Lo que se manifestó en Abraham fue la fe de Dios, ¿no? Y Dios tiene fe en sí mismo, en su poder, en todo lo que Él es. Y le damos gracias al Señor. Hoy yo quería hablar un poco sobre la autoridad. Para eso vamos a ir acá creo que es Romano, ¿no? Donde Pablo nos da esa enseñanza. Creo que en el capítulo 13. Sumisión a la autoridad, el título, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y dice el apóstol Pablo, toda alma, no sé cómo dice en su Biblia, si dice alma ahí, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la autoridad, a la ordenación de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Ahora, tenemos que ver cómo resistimos la autoridad. ¿Cómo se resiste la autoridad que en este caso es la que Dios estableció? Bueno, nosotros sabemos que la autoridad que Dios estableció fue Jesucristo. Y bueno, y también sabemos que lo que Dios estableció es su palabra. Pero ¿cómo es que se resiste la autoridad? Y Pablo nos tiene que clarificar. Y entonces vamos creo que es 1 Corintios 11. Del versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que yo os enseñé. ¿No? Y después viene ahí un más. Más, se ve que esta parte, ¿no? Es como que Pablo consideraba que ellos no lo tenían claro, ¿vio? Entonces trae claridad a ellos. Les enseñó muchas cosas, y todo lo que lo enseñó él a ellos lo retenían. Las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Más quiero que sepáis. ¿Vio? Ahí hace subraya ahí, no quiero que sepáis. Se ve que ellos no lo alcanzaron hasta ese momento. Y Pablo se vio en la necesidad de subrayar esto, porque seguramente que se estaba manifestando lo contrario, ¿no? Que se estaba manifestando lo contrario. Entonces, Pablo viene con la iluminación del Espíritu Santo y subraya. ¿Qué subraya? Más quiero que sepáis. ¿Qué tenían que saber? Que Cristo es la cabeza de todo varón.
Bueno, ellos no lo sabían, lo ignoraban. Les enseñó muchas cosas, como dice, vio que los alababa al principio, pero parece que esto no lo entendieron. No, más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y acá Pablo está, tal vez, él les enseñó abundante gracia. Abundante gracia les enseñó Pablo, porque él decía en el capítulo 1, versículo 5 de este mismo libro, Pablo dice a los Corintios, en el 4, gracias doy a mi Dios siempre por todos vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, y que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, ¿no? Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir que, en cuanto a la gracia, ellos tenían un conocimiento pleno, por así decirlo. Pero en cuanto a la autoridad, no. Y eso es lo que pasa muchas veces con los hermanos de gracia. Los hermanos de gracia conocen la gracia abundantemente, pero no están sujetos a la autoridad, porque ignoran la autoridad. Entonces Pablo dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza, no cubierta la cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese pelado. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, y si es deshonesto a la mujer trasquilarse, pelarse, cúbrase. Acá dice pelarse, no dice que, vio que ahí se agarraron los hermanos para que la mujer no se corte en el pelo. Pero acá está hablando de pelarse la cabeza. Si no quiere cubrirse, que se pele la cabeza. Pero vamos despacio, por el versículo 3. Entonces, del versículo 4. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. ¿No? El hombre tiene la cabeza cubierta cuando se presenta delante de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Si el hombre no se cubre su cabeza cuando se presenta delante de Dios, entonces vemos dos cabezas. Vemos la cabeza de Dios y la cabeza del hombre. Cristo, cuando está delante de Dios, ¿cubre su cabeza? También Cristo cubre su cabeza cuando está delante de Dios. Porque si no veríamos tres cabezas. Veríamos la cabeza de Dios, la cabeza de Cristo y la cabeza del hombre. Ahora, la única que lleva cubierta su cabeza es la mujer. Pero la mujer acá no es la mujer, sino que la mujer es un personaje representativo. ¿A qué representa la mujer? Bueno, la mujer representa a la iglesia. Pero en este caso, la mujer representa a Cristo, al hombre y a la iglesia. Cuando la mujer tiene cubierta la cabeza, Cristo tiene cubierta la cabeza. Es decir, que la mujer, cuando cubre su cabeza, está enseñando que Cristo está sujeto a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Cuando la mujer cubre su cabeza, está diciendo que el hombre
reconoce a su cabeza. Tiene la cabeza del hombre, Cristo. Y cuando la mujer tiene la cabeza cubierta, está diciendo que la Iglesia reconoce la autoridad. Reconoce que el Padre reconoce al Hijo y reconoce al hombre, ¿no?, sujeto a la autoridad. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Dónde estaba la pregunta? ¿Se acuerdan? En Romanos, ¿se acuerdan? Romanos 13. Dice, así que vamos a leer el primero. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenación de Dios resiste. ¿Cómo nos oponemos a la autoridad de Dios? No teniendo la cabeza cubierta. Nos ponemos a la autoridad. No, cuando nosotros no ponemos, cuando la mujer no se cubre su cabeza, está diciendo que no reconoce ninguna autoridad, que la autoridad es ella misma, que no tiene autoridad encima de ella misma es la autoridad. Y así está diciendo que Cristo no tiene autoridad, que Cristo es la mayor autoridad. Ya está diciendo que el hombre no tiene autoridad. ¿Vio? Que Cristo no está bajo autoridad, y que el hombre no está bajo autoridad, porque ella es la autoridad. La Iglesia es la autoridad. ¿La Iglesia quién presenta? A la gracia, porque somos una Iglesia de gracia. Si alguien tiene que reconocer la autoridad, es la Iglesia. La Iglesia es porque hay muchas iglesias, que en ninguna de ellas se cubre la cabeza. Ninguna de ellas se cubre la cabeza, porque no entienden el gobierno de Dios y no entienden la autoridad. Dice el capítulo 13, aquel que resiste a la autoridad, a Dios resiste, dice. Dice, así que el que se opone a la autoridad, a la ordenación de Dios resiste. Entonces, ¿qué demanda el gobierno de Dios? La gracia no demanda esto. La gracia nos capacita para que nosotros logremos hacer lo que el gobierno de Dios demanda. ¿Qué demanda el gobierno de Dios? Sometimiento. Que se someta. ¿Quién? Cristo. ¿Quién? El hombre y la Iglesia. Porque Dios quiere gobernar sobre la creación, ¿no? Dios creó la Iglesia antes que el mundo fuera creado. Ahora volvamos un poco a la historia de Génesis, ahí cuando Lot no reconoció, se separó de Abraham, ¿vio? Primero tenemos que ver que Luzbel fue el querubín que Dios había creado, el más hermoso, ¿no? ¿Qué hizo Luzbel? ¿No? Se levantó en contra de Dios, no reconoció a Dios como la cabeza de la creación. No reconoció la autoridad. Y fíjese el desastre que hizo. Toda la creación, ¿no? Por lo menos vamos a ser específicos. La tercera parte del cielo se levantó en contra de Dios y despobló el cielo, por así decirlo. La falta de estar sometido a Dios, Luzbel hizo que el cielo de alguna manera se despoblara,
porque la tercera parte del cielo lo acompañó en su levantamiento. Después vino el hombre, Adán, cuando comió del árbol del bien y del mal, él ya no reconoció a Dios como autoridad, porque la autoridad que le había dicho, no comerás de él. Pero él hizo en contra de lo que la autoridad, que era Dios, le había mandado. Por eso la autoridad, lo que demanda la autoridad es sometimiento. Usted puede ignorar, cuando la autoridad da una orden, podemos ignorar el sentido de esa orden, el propósito de esa orden. No tenemos que entender la orden, solamente tenemos que obedecerla, sin entenderla. Ahora, cuando la gracia nos hace entender todo, pero la autoridad es antes de la gracia. Es antes de la gracia. ¿Qué demandaba Dios? Sometimiento a Luzbel y también a Adán, aunque no entendieran. ¿Por qué no le dijo Dios a Adán qué consecuencia iba a traer si él comía del árbol del bien y del mal? No le explicó nada. Él le dijo que no tenían que tocar, que no podían comer, sin darle ninguna... La explicación se la dio el diablo. Y cuando el diablo le dio la explicación, introdujo el engaño y la mentira ahí. ¿Vio? La astucia. Porque, ¿qué aprendemos? Que nosotros, en cuanto a la autoridad, no tenemos que entender. Tenemos que obedecer. Tenemos que someternos a la autoridad. ¿No? Ahora estamos en la gracia nos enseña a obedecer. Que la obediencia al reino, a la autoridad, es por amor. Pero antes, aunque no entendamos la gracia, ¿no? Porque muchas personas obedecen a Dios sin conocer la gracia, sin conocerla, la obedecen hasta un cierto punto nada más. Bueno, y entonces miramos a través de la historia, ahí en Lot, vio que dice que Lot se levantó contra Abraham, ahí tenemos la figura. Y... no es en el 14. Creo que fue después. Cuando Abraham y Lot se separan. En el 13, ¿no? Así se separan acá, ¿vio? Y dice que, y subió pues Abraham a Egipto hacia el Neguey, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, plata, oro, y volvió por sus jornadas después del Neguey hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Eso es una figura de lo que pasaba ahí en 1 Corintios capítulo 3. No, uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, bueno. Y había disputa entre ellos. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, ¿no? Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, y bueno, y ustedes conocen. Y entonces Lot decidió apartarse.
ya no tenía la misma sujeción, la misma admiración Lot de Abraham, porque él había alcanzado su misma riqueza, ¿no? Ya él era un hombre poderoso. Entonces lo miraba Abraham, ¿no?, despectivamente. Así pasa cuando los hermanos, ¿no?, van viendo, aquellos que los instruyen lo van viendo despectivamente, porque ellos también han alcanzado un conocimiento, una iluminación, ¿no? Y entonces, en vez de vivir juntos, deciden separarse. Y eso hace las divisiones dentro de las congregaciones muchas veces. Entonces, la falta de autoridad, ¿no?, es debido a que, como dice, volviendo ahí, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, de Romanos, perdón, 13, y dice: de modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjese, resistir a la autoridad es acarrear condenación, ¿no? La condenación es la pérdida de lo que podíamos haber heredado y no lo vamos a heredar, ¿no? Esa es una pérdida eterna para siempre. ¿Dónde? Delante del tribunal de Cristo. Pero todavía no estamos delante del tribunal de Cristo. Quiere decir que si alguna persona se levanta contra la autoridad que fue establecida por Dios, tiene tiempo todavía a someterse a la autoridad. Porque todavía no estamos delante del tribunal de Cristo. Todavía la gracia, el amor y la misericordia nos puede nuevamente colocar en el lugar donde nosotros tenemos que ocupar. ¿Cuál es el lugar que nosotros tenemos que ocupar? Sometido a la autoridad. ¿Cuál autoridad? La que Dios estableció. Entonces, cuando nosotros no estamos sujetos a la autoridad que Dios estableció, estamos poniendo por ejemplo, estoy siendo más alto que Cristo. Es decir, Cristo tendría que ser la cabeza, pero yo me estoy poniendo un poquito más. Es decir, se me ve a mí, no se lo ve a Cristo. Cuando estoy bajo la autoridad, sometido a la autoridad, nunca me voy a ver yo. El que se va a ver es Cristo, ¿no? El Señor Jesús en mí. Y si se ve Cristo, se ven las virtudes de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, todo. Pero si yo voy en contra de la autoridad, lo que me voy a ver es yo. Acuérdense que el yo está muerto, pero ahora está vivo ahora. Y Pablo decía, no vivo yo. Cuando dice no vivo yo, no vivo en lo natural, no vivo en la carne. Pero cuando yo me resisto la autoridad, entonces el yo es lo que se ve. No se ve Cristo, se tendría que ver a Cristo, pero el yo está encima de Cristo, y entonces se ve el yo, no se ve a Cristo. Entonces no se puede manifestar las virtudes de Cristo, la vida de Cristo, la realidad de Cristo en mí, sino que lo que se puede ver es a Lot y a los hijos de Lot, ¿vio? Que son peores que Lot, porque el posterior estado es peor que el primero, dice, ¿no? Entonces, la autoridad, eso es lo que nosotros en la gracia tenemos que entender, que la autoridad fue lo primero. Por eso cuando nosotros estábamos en la legalidad, nosotros no conocíamos la gracia, ¿vio? Y no entendíamos nada de lo que se nos decía, pero obedecíamos, porque creíamos que era Dios el que nos estaba instruyendo en muchas de las partes. Y éramos bendecidos por la obediencia que nosotros manifestábamos,
porque muchas enseñanzas que recibimos en la legalidad, ¿no?, venían de Dios y nosotros la obedecíamos. Aunque no podíamos manifestar la nueva vida, o la nueva vida no se manifestaba en nosotros, pero obedecíamos. Obedecíamos, ¿por qué? Porque nosotros aceptábamos que era Dios el que nos estaba pidiendo esas cosas. Y eso venía bendición a nosotros. Pero Pablo acá dice, en 1 Corintios 13, Romanos era, ¿no? Romanos 13, sométase. Acá está hablando de forma voluntaria, ¿no? Si le está pidiendo a uno que se someta, no es que alguien me va a someter. Cuando dice sométase, se está refiriendo a que uno tiene que tomar esa decisión. Sométase, ¿no? Toda persona a las autoridades superiores. Porque si bien acá está hablando de lo humano, de lo visible, pero acá en Corintios ya no. En Corintios ya habla de lo espiritual, ¿no? Entonces dice en Corintios, mas yo quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Eso es lo natural, sabemos. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rayado o rapado. Porque si la mujer no se cubre, ¿no?, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o pelarse, cúbrase. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, ¿no? Por eso el varón no se cubre la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, ¿no? Y Dios no tiene la cabeza cubierta, porque es la autoridad. Él es la autoridad, Dios es la autoridad. Cristo se cubre su cabeza, el hombre se cubre su cabeza, ¿no? Estamos hablando de figuras. ¿Cuándo se cubre su cabeza? Cuando la mujer se cubre la cabeza. Porque el que declara el sometimiento a la autoridad es la mujer, ¿no? ¿Quién declara? La mujer, cuando declara el sometimiento a la autoridad, ¿qué está diciendo? Que Cristo está sujeto al Padre, sometido al Padre, y que el hombre está sujeto a Cristo. Fíjese. Cuando la mujer no usa la cabeza, vio que tenemos una hermana muy amada entre nosotros que no usa el velo. Yo ayer estuve hablando de este tema con ella y no sé qué va a hacer, porque la verdad que no me dijo nada. Pero es una cuestión de gobierno. Fíjese, y si no se cubre la cabeza, porque ella es una figura representativa, la mujer, ¿no? Es una figura representativa. ¿Qué representa la mujer? La iglesia. ¿Qué representa la mujer? La gracia, ¿no? El mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia reconoce la autoridad de Dios, que Dios tiene gobierno en medio de nosotros, que Dios gobierna en medio de nosotros. La gracia no gobierna en medio de nosotros. Ella no gobierna, el que gobierna es Dios. Y entonces cuando la mujer no se cubre la cabeza, entonces está trayendo un desbarajuste en el gobierno. Nos trae un caos sobre la iglesia misma, cuando la mujer no se cubre. Por su declaración, por lo que está declarando. Entonces, como la iglesia no reconoce la autoridad, el diablo puede venir y hacer lo que porque no está el hombre, no está la cabeza. La cabeza del hogar es el hombre. Si no está el hombre, ¿no? Puede venir cualquiera, introducirse y hacer desastre, por más que esté la mujer. Pero al estar el hombre,
el enemigo que quiere introducirse en la casa dice, no, ahí hay alguien con poder, hay alguien que me puede derrotar, que me puede hasta aún matar, hablando humanamente, porque está la autoridad, el hombre es la autoridad, ¿no? Entonces, pero si el hombre no está, entonces los enemigos de la casa pueden entrar como quieren. ¿Vio? Que siempre entre las mujeres dicen, la verdad que tu marido tiene un carácter. ¿Vio? No, ya son comentarios que se hacen hacia el hombre, ¿no? Como que el hombre, pero el hombre tiene una autoridad que Dios le dio. Pero si no está el hombre, entonces el hogar es fácil. ¿Bueno? Eso hablando espiritualmente, hermano. Entonces, ¿quién declara la autoridad de Cristo, del sometimiento de Cristo y el sometimiento del hombre hacia Cristo? ¿Quién lo declara? La Iglesia. La Iglesia lo declara. Por eso la mujer usa el velo. Se cubre la cabeza. Cuando la mujer no cubre su cabeza, entonces está diciendo que Cristo no está sujeto al Padre y que el hombre no está sujeto a Cristo. Y entonces, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué estamos declarando? ¿No? Estamos declarando un desorden, ¿no? No reconocer a Dios como la autoridad máxima. El Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, Él declara que Él está bajo autoridad. Él declara que Él no gobierna por sí mismo, Cristo. Él está sujeto a la autoridad que es el Padre. Y el Padre le dio la autoridad al Hijo para que gobierne, ¿no? Hasta el día señalado por el Padre, porque el gobierno volverá al Padre y aún el Hijo se someterá al Padre. No sé si eso ya es así o eso va a ser así. Bueno, doy gracias al Señor. Espero, voy a terminar acá, porque si quiero seguir clarificando, lo voy a terminar confundiendo. Espero que haya claridad en este asunto, hermano. Y pastor, ¿y qué está buscando usted con este tema? Que nos sometamos a Dios, que nos sometamos a Dios individualmente, ¿no? Hemos hablado de que Dios es todopoderoso, que Dios puede resucitar a los muertos, ¿no? Que Él puede hacer lo imposible imposible, que Dios es amor. ¿Cómo no nos vamos a someter? Si Dios nos pide cualquier cosa, nosotros tenemos que estar dispuestos a satisfacer su demanda, ¿no? Bueno, ahora Dios demandaba a Abraham que él tenía que circuncidarse para poder nacer Isaac. Muchos incircuncisos hay, cada uno debe examinarse a sí mismo. Yo creo que en esta mañana no hay ningún incircunciso en medio de nosotros, pero estoy hablando por los que me escuchan. Hay muchos incircuncisos. ¿Y qué demanda Dios? Circuncídate, permitirle a la palabra separarte, vivir la separación, ¿no? Circuncídate, aceptar la circuncisión, entonces Cristo va a ser una realidad en tu vida, ¿no? Es un Dios tan amoroso el que nos gobierna. Tenemos que estar sometidos a un presidente que lo único que hace es buscar el daño para el pueblo. Y sin embargo tenemos que estar ahí sujetos. Ni un argentino sale a la calle para protestar. Nadie sale. Como que todos estamos sometidos ahí. Estamos sometidos a la injusticia. ¿Cuánto más vamos a estar sometidos a Dios, que es el Dios de amor y de misericordia? ¿Cuánto más a Dios? Por eso, meditemos en estas cosas, hermano, para que podamos edificar la iglesia local. Usted no se someta al hombre, sométase a Dios. Siempre a Dios. Yo estoy sometido al Señor, ¿no? Siempre a Dios. Pero si Dios me manda que estar sujeto a un hombre, ¿no? Eso, nosotros sabemos cómo saber esas cosas. Entonces también sometamos a aquellos que nos gobiernan, porque está escrito ahí en el libro de Hebreos, ¿se acuerda? Bueno, el Señor les bendiga, hermano.
Le invito a ponerse de pie. Le voy a dar al hermano Nicolás que termine la reunión. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por su palabra. Y bueno, hay mucho para meditar ahí. Hay mucho para meditar. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe por medio de su vida. Porque antes de llevarlo a la vida práctica, el Señor nos capacitó para poder hacerlo, para poder lograrlo. Así que gracias le damos al Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, Señor, por esta reunión que hemos podido, Señor, compartir con los hermanos, Señor, haciéndote el culto a ti, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, pero por sobre todas las cosas, Señor, para escuchar, Señor, tu consejo, Señor, tu palabra, para poder ser perfeccionado, para poder, Señor, ser alentados por ti, Señor, porque la palabra de Dios viene para poder ser alentado, para poder ser corregido, redarguido, instruido en justicia, Señor, a fin de que podamos ser presentados, Señor, delante de ti, Señor, como hombres perfectos en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice esta palabra para que esta palabra corra, Señor, y alcance los corazones de los hermanos que nos han escuchado, Señor, pero no solamente como un conocimiento, sino como una realidad, Señor. Ahora nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Acompaña a los hermanos que van de regreso a sus hogares y quédate también en este lugar, Señor, con tu siervo y su familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amado. La reunión ha terminado. Amén. Un segundito, hermanos.